Muy buenas noches, queridos, estimados participantes. Dar la cordial bienvenida y felicitarles por ingresar de manera puntual a nuestra primera sesión de clase al curso gratuito de Metodología de la Investigación Científica y Elaboración de Tesis. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? Seguramente estamos muy felices por empezar nuestra primera sesión de clase. Nosotros estamos ubicados en Andahuaylas, Apurímac. Tenemos oficina principal y propia en el Jirón de Ayacucho número 528 para todos aquellos que nos quieren ver y conocernos. Asimismo, les presento a todo el equipo que vienen trabajando con mucho amor para cada uno de ustedes. Comentarles que esta semana estamos iniciando con más de 20 cursos. Por favor, aprovechen al máximo y pueden invitar a sus amigos familiares. Para mayor información, comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Invitarles a seguir nuestras redes sociales para que usted pueda estar pendiente de los cursos que impartimos mes a mes en nuestra institución. Asimismo, comentarles que para este año tenemos una meta de llegar a los 50,000 seguidores en nuestras redes sociales. Comunicado importante, ojito aquí, nosotros no hacemos llamadas. Estos son los números oficiales de nuestra institución. Por favor, tomen una captura, no se dejen engañar. Mi nombre es Mónica Costa, soy su asistente académica. Para cualquier duda, consulta, comunicarse con mi persona con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. El día de hoy nos va a impartir una hermosa clase y su conocimiento es el profesor Alberto. Recuerde que es nuestra primera sesión de clase, frecuencia martes y jueves, hora de 6 a 7:30, duración 2 semanas. El día de hoy estaremos aprendiendo nuestra primera sesión de clase, Introducción a la Investigación Científica. Por favor, les recomiendo que tomemos una foto o una captura del temario para que tengamos en cuenta los temas que estaremos aprendiendo el día de hoy. Sobre nuestra metodología de trabajo, recuerde que la clase es en vivo y asimismo es grabada. Se enviará a su grupo para que usted pueda repasar y poner en práctica los materiales de la clase, los videos de la clase, toda la información se envían a su grupo de WhatsApp. Al finalizar el curso, usted dará un examen para que pueda tramitar su certificado de manera opcional. Al finalizar el curso, usted obtendrá un certificado con mención en Metodología de la Investigación Científica y Elaboración de Tesis a nombre de nuestra institución, el Tecnológico. El certificado sale con 50 horas académicas. Para que usted pueda tramitar, tiene que tener una nota mayor o igual a 14. El certificado cuenta con un sistema de código de validación, que es el código QR, código único de registro. El costo es muy simbólico, de 40 soles, es para mantener sostenible nuestra institución y para seguir brindando más cursos gratuitos. Recuerda que el certificado acredita tu conocimiento. Para mayor información, para su trámite, comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Asimismo, les presento a todas las entidades que tienen convenio con nuestra institución, de las cuales son parte de los cursos gratuitos. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra primera sesión de clase. Para empezar nuestra primera sesión, nuestra noche, nuestra semana, muy bendecidos, empezaremos con nuestra cita bíblica. Pues tu amor es tan grande que llega a los cielos, tu verdad llega hasta el firmamento. Salmos capítulo 57, versículo 10. Amén. Amén a todos. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Bienvenidas y bienvenidos
a nuestra primera sesión de clase. Muy bien, le daremos pase al profesor Alberto para que nos pueda impartir su conocimiento el día de hoy. Muy buenas noches, profesor Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido, le cedo el espacio. Por favor, puede activar su audio y asimismo compartir su pantalla. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Good afternoon, everyone. Thank you por esta oportunidad a todos. Soy el licenciado Steven González. Mi segundo nombre es Alberto. Mucho gusto. Es la tercera oportunidad que estoy dando este curso en el tecnológico. Ya desde el año pasado venimos impartiendo el curso de introducción a la metodología de la investigación y estructuración de una tesis. Evidentemente, todo trabajo investigativo tiene que estar plasmado, concretizado en un producto final. Y no solo podemos hablar de una tesis, sino también de un artículo, evidentemente científico y académico, y también monografías y, ¿por qué no?, cualquier tipo de ensayo que pueda sugerir una entidad que necesite de sus trabajos. Puede ser una universidad o una revista de una escuela o instituto independiente. Lo que hoy es que todas las investigaciones científicas son publicables, son publicadas, porque el conocimiento científico es una gran empresa social pública y por ende es parte del dominio de todos. No existen entonces las ciencias ocultas. Lo que existe son las ciencias públicas, ¿no? Las ciencias comunicables, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a tener una introducción a cómo se está dando la investigación académica, también llamada científica, en los distintos ámbitos de las carreras que se dan en Latinoamérica y en Europa. Y vamos a tratar de ver cómo se está trabajando en los últimos años con la gran eclosión de la IA y las neurociencias. Les comentaba que yo soy de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Mi tesis la pueden encontrar en el repositorio de la Universidad de San Marcos, porque ahí están todos los trabajos de toda persona que tiene un grado académico. Si tú eres licenciado, si tú eres magíster, si tú eres doctor, si tú eres PhD, tu tesis está en el repositorio, que es como una especie de biblioteca virtual de la escuela, instituto o universidad a la que fuiste. Si no está tu tesis publicada, bienvenido al mundo de las mentiras, del negocio, porque eso está mal. Yo soy autor, ustedes pueden leer mis artículos, ahora les voy a pasar el enlace, pueden ver mis artículos publicados en revistas, porque yo soy Steve González. You are speak English? My name is Steve. Se escribe Esteve y se pronuncia Steve, ¿no es cierto? Así como el apóstol Pablo es Paul y el apóstol Juan es John, yo soy Esteban, pero en inglés se dice Steve. It's very important que ustedes hablen inglés, porque en este siglo, si quieres ser un investigador científico y no sabes inglés, eres un discapacitado. Es la primera premisa que voy a defender el día de hoy. Es necesario que ustedes hablen inglés y dominen por lo menos 2 IAs para que puedas ser un investigador en la actualidad. Si no hablas inglés y no manejas IAs, eres un discapacitado académico. Entonces, ¿qué podrías lograr? Tendrías grandes limitaciones. De entrada, estoy dando a entender esto, cómo se está trabajando en la actualidad. ¿No es cierto esto? Que es sumamente importante. Bueno, yo soy autor con CITEC porque yo pasé el examen de investigadores que lo da el Instituto de Investigación Académica del Perú, por ejemplo, y en Latinoamérica. Ustedes pueden entrar en estos momentos a Alicia con CITEC y pueden poner mis escritos, mis trabajos que están ahí. Entonces, yo he pasado un examen de autenticidad en mis trabajos. Es decir, yo no puedo estar plagiando, copiando nada porque todo está siendo revisado. Todas las instituciones actuales tienen un Turnitin,
y verifican de dónde has tomado esto, qué guía te ha hecho el resumen, dónde has copiado esto, y evidentemente uno tiene que saber parafrasear, comentar, deducir, inferir, comparar, comprender y plasmar toda tu investigación científica en un texto. Ese es el objetivo final, un texto, con dos objetivos principales. Evidentemente, todo lo hacemos por un grado académico, es obvio, ¿no? Eso demuestra que tienes una competencia académica. Tú de repente eres administrador, educador, médico, abogado, sociólogo, economista, psicólogo. Has terminado todo tu creditaje durante 5, 6, 8, 10 años y obtienes un grado de bachiller. Entonces, cuando ya eres bachiller, tienes que tener el permiso para trabajar. Es decir, tienes que tener una licencia. Tienes que ser un licenciado. Y esa licencia se obtiene al demostrar que tienes la suficiente competencia en el dominio de tu carrera. ¿Y cómo se demuestra? Que escoges un tema, lo investigas y propones un tratado sobre eso. De muchas maneras, como vamos a ver en estas 4 sesiones. Ya es la tercera vez que doy este curso y bueno, me han recibido varias secretarias, ¿no? Ellas también han escuchado y todos tienen sin ningún problema, pueden formular, como le comentaba a todas, formular sus preguntas por el chat. Y yo en la brevedad, en 5 segundos, espero hacerlo menos de 10 segundos, responder de manera muy puntual lo que tú necesites, para que esto sea lo mayor sintético posible, porque incluso cada tema podría expandirse a más cursos. Esto es fascinante, el ámbito de la investigación. Ahora bien, cuando actualmente se habla de investigación científica, es sinónimo de investigación académica en la actualidad. Entonces, como te comentaba, si tú tienes un grado de bachiller y quieres obtener el permiso para trabajar, es decir, la licencia para trabajar, yo si quiero manejar, ¿no? Y compré un auto y quiero manejar por una ciudad, yo tengo que tener una licencia para conducir. En algunos países se le llama brevete. Usted, señor, disculpe, usted no puede manejar porque usted no tiene brevete. ¿Qué tienes que hacer? Pasar un examen y demostrar que sabes manejar. Pero yo toda mi vida he manejado. Muy bien, pasa los exámenes y has demostrado muy bien. Entonces, por eso uno defiende una tesis ante un jurado para obtener una licencia, una licenciatura. Has demostrado que sabes, puedes investigar cualquier tema de tu área, porque por eso eres un profesional y tienes el grado de licenciatura. Una vez que ya eres licenciado, tú quieres ser capaz de enseñar de manera especializada en un tema en concreto y pasas a ser magíster o maestro. Presentas otra tesis. Lo normal es que una maestría en promedio dure 2 años, porque es la cantidad del creditaje. Mínimo son 4 ciclos. En 2 años uno tiene grado de magíster. Así que asústate y preocúpate si te ofrecen una maestría de 1 año o 1 año y medio. Eso es muy sospechoso. Mínimo una maestría debe estar completa en las horas que piden ley. Ahora, como ya soy un licenciado y soy un magíster, yo puedo especializarme en cualquier tema. Yo voy a ser maestro en psicología de niños Asperger. Yo voy a ser maestro en programación y gestión de redes sociales. Yo voy a ser maestro en estrategias evaluativas y motivacionales, en competencias y habilidades blandas en colegios preuniversitarios. O sea, te vas especializando y al momento que tú demuestras esa especialización, te dan el grado de máster, de magíster. Y evidentemente presentas una tesis con un mayor nivel investigativo y eso evidencia que mereces el grado y sustentas tu tesis para ser magíster. Análogamente, con 3 años más, hablando 3 lenguas, podría ser automáticamente doctor. Y el doctor es el que es capaz de discutir y cuestionar una teoría que está muy bien establecida en cualquier área. No estoy de acuerdo, yo la voy a cambiar y voy a proponer, y ahora todos me van a citar y a seguir a mí, porque yo soy autoridad ahora en ese tema, porque eres doctor. ¿Te encuentras el nivel?
Yo, por ejemplo, podría ser doctor en educación y no estoy de acuerdo con las competencias, porque los educadores dejaron los objetivos y ahora están con competencias. Y ahora quieren cambiarlas a destrezas. Y ahora quieren cambiarlas a habilidades blandas y duras. Entonces las sesiones que hacen los profesores la van a ir ajustando a estos doctores que discuten y discuten las teorías sobre educación y en un momento se cambiará de paradigma y todos podríamos terminar las competencias por habilidades blandas y duras. Entonces la currícula cambiaría. Eso hacen los doctores. Mira ese grado en cual llega una tesis, porque el curso se llama Metodología, Investigación y Tesis. A ese objetivo tenemos que apuntar. ¿Cuánto conocimiento quieres tú aportar a tu sociedad y a tu país? Y las humanidades también han obtenido ese grado de exigencia. Las humanidades, que bien puede ser las artes, la literatura, la filosofía, la comunicación, el periodismo, ya tienen el grado de investigación científica y por lo tanto ellos también pueden publicar artículos académicos. Y como dije al comienzo de la clase, pueden ser considerados también artículos científicos. Es decir, tanto los humanistas como los técnicos y como los que tienen el grado de ingenieros o profesionales en licenciatura, todos en su conjunto, desde el momento que empiezas una universidad, un instituto o una escuela licenciada y reconocida por el Ministerio de Educación de tu país, inmediatamente todo lo que tú investigues debe ser plasmado en un artículo, en una evidencia de que has llegado a un nivel académico. Por eso se habla de redacción científica para un trabajo de investigación científica o académica. Son sinónimos. Pero eso no quiere decir que la literatura sea una ciencia igual que la física. No nos vayamos por la tangente, sino que estamos diciendo que el rigor de la investigación y el objetivo para levantar un grado evidencia que has hecho un trabajo con método y con rigor y con fundamentación. Por eso tienes el grado de ciencia. Así es como se trabaja actualmente la investigación. Por eso, Pepito Palotes, si se le ocurre escribir y tocar la puerta a una universidad o a un lado, quiero publicar lo que he escrito, señor, ¿cuál es el filtro que usted pretende? Bueno, yo soy un youtuber famoso, nunca he ido a la universidad, jamás estudié nada en mi vida, he visto televisión toda mi vida y cada vez que leo internet hago apuntes y soy un youtuber y soy muy famoso en TikTok, la gente me ve, la gente me comenta, tengo 1 millón de suscriptores, soy famoso y hablo sobre cualquier tema. Hablo de medicina, hasta te receto, no, hablo como nutricionista y nunca he pisado una universidad. He hecho mi resumen y toco la puerta para publicar mi trabajo. Disculpe, señor, pero usted no tiene un respaldo o una fundamentación académica o científica de lo que usted está diciendo. En primer lugar, porque no tiene el grado, no ha estudiado nada, no hay profesionales que hayan revisado lo que usted ha hecho, por lo tanto queda desvalidado. Por eso es necesario hacer una tesis y un trabajo de investigación, como te acabas de dar cuenta, para validar y fundamentar lo que tú haces. Es como una certificación. Ese es el objetivo de lo que vamos a hacer en este curso. Entender eso, la importancia y al final de cuentas, cómo se hace. Entonces, como primera, ¿no? Introducción, porque vamos a tener 4 sesiones y cada una tendrá una presentación del curso que vamos a hacer, ¿no es cierto? Tenemos que tener bien claro cómo es la investigación científica hoy en día. Yo estudié filosofía de la ciencia, estudié epistemología y ética científica para poder dar este curso y yo explicarle que la ciencia ha tenido muchos enfoques y ha sido entendida de muchas maneras. Y cada país y cada universidad y cada instituto de cualquier parte del globo tiene una manera de enfocar la ciencia. Y eso explica por qué no todas las tesis son iguales.
Eso explica por qué todos los métodos de todas las universidades, de todas las tesis, no son iguales. Entonces, imagínate, ¿no? ¿Cómo tú podrías suponer que si ya sé hacer una tesis en una universidad, ya puedo hacer la misma tesis en todas partes? No es así, pues. Vamos al caso peruano, en caso de Colombia, en caso de Venezuela, en caso de Brasil. ¿Cuántas universidades públicas y privadas tienen? ¿Cuántos institutos o escuelas tienen estos países latinoamericanos? Vamos al caso peruano. Si tuvieras una universidad privada y una universidad pública y vieras las tesis que haces, van a ver que en las mismas carreras que enseñan las dos, tienen diferentes métodos, diferentes maneras de esquematizar la tesis, pero por lo menos tienen una reglamentación, por así decirlo, estándar, que es el formato APA. Pero algunos, como los ingenieros, siguen el formato Vancouver. Profesor, ¿en qué se diferencian los dos formatos? En la manera de citar y estructurar la tesis. El formato APA, que son siglas, así como DNI, que son las siglas de Documento Nacional de Identidad, APA son las siglas de la Asociación Americana de Psicología, que ha diseñado con muchos investigadores una asociación en la cual se han puesto de acuerdo con todos los investigadores para poder tener bien claro cómo estructurar un trabajo científico. Entonces, todos los países de Latinoamérica han recepcionado y han aceptado como legislación, por así decirlo, el formato APA para un trabajo de investigación científica. Y algunos siguen con el formato Vancouver. Ustedes pueden ver en internet, googlear cómo son esos formatos. Pero nosotros tenemos que, de alguna manera, entender que el APA es el que tiene más cabida y más uso en Latinoamérica, especialmente en Perú, por ejemplo. Entonces, como las constituciones se van cambiando, actualizando, actualmente estamos en la séptima, porque se puede decir de las dos maneras, versión del APA. La séptima, ¿ok? En la séptima versión APA. Y esta séptima versión nos da las reglas para estructurar el tipo de letra y cómo citar las fuentes que tú has manejado y cómo estructurar los párrafos. Entonces, lo que estoy tratando de decir que es un aspecto eminentemente formal. No es un aspecto de contenido. No confundir. La investigación científica, si se va a plasmar en un escrito, el contenido va a depender del enfoque científico que tú estás manejando con tu institución. Pero el formato es compartido por todos en Latinoamérica. La esquematización del trabajo. Antes, por ejemplo, solo se aceptaba dos tipos de letras, Times New Roman y Arial. Y ahora el APA permite utilizar varios tipos de letras. Es que básicamente el formato Times New Roman que te da el Office Word o el Times New Roman es muy semejante a la máquina de escribir, que fue la primera forma de escritura donde se publicaban las tesis de antaño. Pregúntale a tu abuelito y a tus bisabuelos. Entonces, es más semejante esas letras y en la altura y en la distancia de oraciones. Por eso, cuando tú compras un libro, todos los libros están en su mayoría en Times New Roman, ¿no? Aquí estoy compartiendo, no sé si se cansa de ver, hay un libro, ¿no? Tú vas a ver que las letras responden a un formato de distancia entre oraciones. Pero en cambio, otras letras son más pegadas. Entonces, la universidad o el instituto donde estés te va a decir el interlineado, porque no todos se ponen de acuerdo en el interlineado. Pero lo que vamos a estudiar el día de hoy es cómo tú te vas a poner de acuerdo como investigador con tu institución el enfoque científico que vas a seguir. Yo estuve en la universidad tal y mi asesor con los tratadistas, metodólogos y toda la facultad o el área de mi universidad, instituto o escuela
encargada del área de investigación, ya se puso de acuerdo en la dirección que va a tener mi trabajo. Si me dicen que esta facultad va a seguir la línea cualitativa, todos ustedes hacen su tesis cualitativa. Si en esta universidad, instituto o escuela en la que estoy me dicen que todos van a seguir una línea cuantitativa, mi trabajo es cuantitativo, punto. ¿Y por qué no? No, ya eso ya se decidió ya. Si quieres ponerte un debate, es interminable. Aceptas, ellos te fundamentan y te explican por qué y sigues el enfoque y lo acomodas al formato APA. ¿Ok? Entonces, it's not a big problem, no es un gran problema eso. Simplemente es que hay que entender cómo se está fundamentando o cuál es la concepción científica que se tiene. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y las próximas sesiones yo te voy a explicar cuáles son justamente los enfoques que se han dado en la actualidad, que bien puede ser el cuantitativo, cualitativo mixto, sus diferentes variantes, los métodos que usan, la diferencia entre variables y categorías para que puedas estructurar tus tesis. Porque todo responde a una, repito, a una concepción de la ciencia y a una manera muy particular de entender el método de investigación científica. ¿De acuerdo? Hoy en la actualidad, actualmente, dicho sea de paso, no podemos estar de espaldas hacia las nuevas investigaciones y descubrimientos actuales. La neurociencia cada vez más ha dado una gran eclosión de investigaciones que se han vinculado con muchas áreas. Esto es totalmente transversal. Es decir, yo estoy muy sorprendido de los libros que se publican: neuroeducación, neuromarketing, neuropsicología, todo es neuro, si te has dado cuenta. Entonces, ya todas las ciencias sociales necesariamente tienen que tener un respaldo de las neurociencias para que estén actualizadas. Lo mismo pasa con la nueva ciencia que ya va a ser la carrera del futuro, la ciencia de datos y gestión de redes sociales. Los que estudian marketing deben estar enfocados en la gestión de redes sociales, y los que son informáticos, están en ingeniería de sistemas, ya se está, de alguna manera se ha dado esta gran apertura a la ciencia de datos. Hoy hablamos en el cuarto del siglo XXI, porque estamos en el 2025, estamos en el cuarto del siglo XXI, en el siglo de la inteligencia artificial. Entonces, la investigación científica debe estar a la vanguardia. Yo debo ser consciente de eso. Carrera que yo esté cursando, debo de ser consciente de que la IA no va a desplazar a los seres humanos. Los humanos que usan mejor la IA van a desplazar a los humanos que no la saben usar. Buenas tardes, Dani Reyes. Eso es lo que va a pasar. Entonces, la IA no va a crear inútiles, la IA va a crear profesionales más eficientes. No es que la IA va a dejar sin trabajo a muchas personas, como bien observa Oppenheimer en su libro, ¿no? Andrés Oppenheimer, el periodista, ¿no? Lo que pasa es que necesitamos, ante una gran generación de información masiva, tener la capacidad, la ingeniería, la administración y la habilidad de poder organizar y utilizar con criterio tanta información. Porque ahora cuando uno necesita justamente, claro, Yané, si uno va a elaborar una tesis, evidentemente hay que diferenciar los aspectos de la investigación científica con IN y con IA. La inteligencia natural no es igual a la inteligencia artificial. La inteligencia natural es evidentemente creativa. En cambio, la inteligencia artificial es organizativa. Es decir, la inteligencia artificial te va a dar la información que ya está en el mundo. Pero la inteligencia creativa, que la tenemos los seres humanos, radica en la propuesta. Eso no lo hace la IA. Tú eres el que va a proponer tu tesis, porque la IA no te va a proponer una idea. Y una vez que hayas propuesto la idea, que tú eres el de la creatividad, porque no hay una CEA, no hay una creatividad artificial, ni tampoco hay una EA, no hay una emoción artificial.
Lo que se está replicando de manera artificial es la automatización y la gran capacidad con celeridad del procesamiento de la información. Es tanta información que el ser humano no se daría abasto para procesarla tan rápidamente. Así que la IA nos va a procesar rápidamente la información, nos va a ahorrar la búsqueda, pero nosotros vamos a hacer lo que discutamos ese resultado. Es decir, la IN o inteligencia natural, una vez que ha propuesto, usa la IA y pasa a la discusión, que sería el pensamiento crítico sobre esa información. Es decir, yo jamás podría debatir con una IA sobre ciencia, porque la IA solamente está procesando, organizando y busca argumentos de la información que está en el mundo. Pero yo, como ser humano, me doy cuenta de algo importante, que el conocimiento científico tiene dos objetivos principales, que eso no le interesa a la IA porque la IA no tiene emoción artificial. El primer y más importante objetivo de la ciencia es el aumento de conocimiento, porque la IA no va a ir a investigar a minas, la IA no va a viajar a otros planetas, la IA no se va a plantear por qué los virus funcionan de cierta manera y cuál es el propósito de la vida en la Tierra. El aumento del conocimiento y las preguntas fundamentales sobre la existencia la planteamos nosotros, los seres humanos, que somos de alguna manera, como decían los filósofos, animales metafísicos. Nos hacemos la pregunta, ¿por qué estamos en el mundo y cuál es el propósito? Entonces, el conocimiento científico es un camino para entender la naturaleza y el mundo. Ampliamos nuestra comprensión de la realidad gracias al conocimiento científico. Y el otro objetivo importante de la ciencia es la resolución de problemas sociales, las comunicaciones, las enfermedades, la pobreza, la organización de sociedades necesitan del conocimiento científico. Porque al final y al cabo, a trancas y barrancas, lo que necesitamos nosotros es tener una mejor calidad de vida. Gracias a la construcción de puentes y conocimiento físico, facilitamos el transporte y así llevarán las vacunas a los lugares que no tienen. Y las personas que pueden prolongar su vida 10, 15 años, entre ellos tendremos a 10 niños que sobreviven y que estudiarán, y una vez que estudien, esos 10 niños que los salvé con una vacuna, mañana más tarde serán médicos que salvarán más vidas. La supervivencia no es el interés de la IA. La supervivencia, tener una mejor calidad de vida, el cuidado de los seres humanos y la solución de estos problemas de urgencia social es el otro fin de la ciencia. Es decir, en síntesis, el objetivo de la ciencia por un lado es teórico y por otro lado es práctico o aplicativo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todas las investigaciones que ustedes van a hacer responden a los dos objetivos. Tú quieres aumentar conocimiento porque tus tesis y tus trabajos de investigación van a contribuir a la ciencia, al conocimiento de tu carrera, y otros investigadores terminarán citándote y leyendo, porque esto es un continuo, un progreso, y se utilizarán tus investigaciones para solucionar los problemas que tanto aquejan a las sociedades. Hay dos objetivos, dos fines que estamos planteando el día de hoy. Un objetivo teórico y un objetivo práctico. Entonces, voy a hacer una pregunta y quiero que en el chat ustedes me ayuden a diferenciar otros conocimientos para que estén bien claro cómo se diferencia la ciencia de otros saberes. Eso ayuda mucho, porque si yo tuviera un tomate y una fresa, yo pensaría que el tomate y la fresa son iguales porque son rojos, pero no, basta comprobarlos y darme cuenta que no son iguales. Entonces hay que probar y hay que entender las diferencias. Entonces, yo les estoy mostrando a continuación
a 4 personajes importantes y célebres de la humanidad. Me imagino que muchos de ustedes los conocerán o habrán oído hablar de ellos. Yo voy a dar sus nombres. Bueno, el primero es Siddhartha Gautama, el Buda. El otro es Sócrates. El tercero de los bigotes parados es Salvador Dalí. Y el último es Albert Einstein. Muy bien. Pregunta para todos, ¿no? ¿Cómo se llama el conocimiento que promueve el Buda? ¿Cómo se llama el conocimiento del Buda? ¿El Buda será un científico? ¿Qué dicen ustedes en el chat? ¿El Buda será un científico? ¿En qué área se encuentra el Buda? Por ahí me están diciendo en el chat que la ciencia busca la explicación precisa y evidente de la razón de los fenómenos. Yo voy a interpretar que razón lo entiendes como explicación o cuál es la explicación más coherente sobre cómo ocurren los fenómenos, ¿no? Y uno podría decir que la religión me da una explicación, pero la explicación no recurre a evidencias empíricas, con experiencia, sino que las evidencias son los testimonios de hechos sobrenaturales. Y por un acto de fe, yo deposito mi confianza en el Buda. Entonces, el Buda, como yo te acabo de mostrar, se diferencia de la ciencia porque es una religión. De ahí se ha desprendido el budismo, la religión zen, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces el Buda de repente me trae una explicación de la realidad, me cuenta un mito sobre el origen del mundo, me dice cómo yo tengo que vivir, pero evidentemente él no me va a explicar, como bien ha dicho su compañero, no me va a explicar con evidencias que yo pueda llevar a un experimento y confirmar o comprobar que sean ciertas, porque su objetivo no es explicar la función de la naturaleza, sino a la larga, la religión tiene como principal objetivo dar cuenta de nuestra relación con Dios y cómo darle un sentido a nuestra vida y propósito en este mundo. Entonces la Biblia, por ejemplo, no es un libro de biología. Si yo quiero acabar con una enfermedad, yo no voy a leer la Biblia, porque la Biblia no me va a dar las pautas para ir a un laboratorio y encontrar una cura o una vacuna. No son los mismos objetivos. El siguiente autor es Sócrates, y ahí me acaban de escribir muy bien que era un filósofo. La diferencia de la filosofía con la religión es que la filosofía no busca explicar, ni mucho menos darme una relación con Dios como lo hace la religión. La filosofía lo que busca es discutir la verdad de los demás conocimientos. Al fin y al cabo, para estar seguros de él o encontrar el fundamento de estos saberes. Entonces el filósofo puede discutir a la misma filosofía, puede discutir a la religión, puede discutir a la ciencia, puede discutir al arte, puede discutir cualquier forma de saber, porque le interesa saber cómo se ha fundamentado la verdad de eso. Pero él no te viene a traer una verdad, él discute la verdad. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, si yo quiero de repente tener un manual para construir un edificio y necesito mucho conocimiento de estática, mucho conocimiento de electricidad, mucho conocimiento de arquitectura para poder lograr un edificio, yo si abro un libro de Platón o de Kant, no voy a encontrar ninguna explicación para eso, ninguna pautas para construir un edificio, ni mucho menos para encontrar una vacuna por medio de experimentos en tubos de ensayos. La filosofía y la religión no son ciencias, a pesar que en lo largo de la historia de la humanidad le han llamado de esa manera. No te niego que los griegos utilizaban la palabra ciencia para referirse a la filosofía y durante muchos años la filosofía y la ciencia tenían la misma palabra, eran sinónimas. Hoy por hoy sabemos que son disciplinas que tienen licenciaturas distintas. ¿De acuerdo? Y luego tenemos a un artista.
el arte. Bueno, si Salvador Dalí quiere representar la realidad como mejor le parezca y para él la realidad se está doblando, nos hace una pintura muy hermosa de un rostro que se está derritiendo, que tengo 4 alas y tengo varios colores en mi cuerpo. Salvador Dalí no me va a explicar cómo es la realidad tal cual es. Salvador Dalí no me va a orientar para poder solucionar la pobreza. Porque Salvador Dalí, si quiere hablar de la realidad o de su realidad, la mostrará como le plazca. Es totalmente subjetivo el arte. El arte lo que busca es embellecer, pero es una forma de comprender la realidad, de valorar la realidad. Igual como la filosofía busca comprender la realidad a partir de la discusión de la verdad. Y la religión también es una manera de comprender la realidad desde una revelación y un contacto con el Creador. Entonces a lo que voy es que son distintos caminos para comprender la realidad. Por lo tanto, me parece totalmente irracional, porque esta opinión es mía, poner en confrontación distintos caminos entre sí. Discúlpeme, pero esta es una opinión totalmente mía. Tú la puedes compartir como no la puedes compartir, pero yo veo totalmente innecesario confrontar diferentes caminos para comprender la realidad, que están muy bien fundamentados y son parte de la cultura de la humanidad. También me parece innecesario mezclarlos por prejuicios y por temores. Por lo tanto, cada camino debe tener su senda y su manera de andar. Albert Einstein, que era científico, estaba muy preocupado por la electricidad, por la luz. Por eso recibió un Nobel por los estudios que hizo sobre la luz. Pero al mismo tiempo, estaba muy preocupado en comprender la realidad físicamente. Y él no la veía con los ojos de todos. Él se dio cuenta que el universo, por esta gran fuerza de la gravedad que está, es totalmente encurvado. Estamos encurvados. Entonces, el universo termina siendo como una suerte de curvatura. No es ni plano, es curva, está encurvado. Porque él quiere explicar la realidad y se va a apoyar de toda la investigación empírica o, como dicen sus compañeros por el chat, que se pueda verificar y contrastar en experimentos. Pero llegó un punto tan teórico que todos esos saberes no se han llevado a la aplicación de la ingeniería todavía. Pero tal vez en un futuro, con mayores conocimientos y más descubrimientos, la relatividad pueda llegar a la ingeniería y sería impresionante, porque es necesario otro tipo de matemática, ¿no? Por eso él utilizó la matemática de Riemann, porque es una matemática para curvaturas, ¿no? Es otra manera de entender la realidad. Entonces, si Albert Einstein hubiera mezclado sus investigaciones con el arte, hubiera escrito que en sus fórmulas hay mucho amor, hubiera leído el Buda y Dios me ha dicho que todo lo que creen en mí se salvarán en el más allá, en el paraíso, y como me dijo Sócrates, lo que les he dicho puede ser verdadero o puede ser falso, tal vez lo creamos, tal vez nunca lo creamos. Y empezamos a hacer la mezcolanza de cosas. Una de las funciones importantes de una disertación, de un razonamiento, está en el filtro. Es un consejo que yo les doy. La claridad del pensamiento y la buena dirección de nuestro razonamiento está en el filtro, está en no mezclar las cosas. Entonces, cada cosa en su lugar. El guante es para la mano y el zapato es para el pie. Por lo tanto, la religión tendrá su enfoque y su manera de comprender la realidad. La filosofía tendrá su enfoque y su manera de comprender la realidad. El arte tendrá su enfoque y su manera de comprender o expresar la realidad, y la ciencia tendrá el suyo, que es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo es ese enfoque? ¿Cómo es ese método?
¿Qué es lo que distingue realmente a la ciencia de los otros saberes para no mezclarlos? Dicen que hay gente que se enterca y quiere mezclarlos. Bueno, pues yo les estoy diciendo que uno no tiene una licenciatura en ciencias y al mismo tiempo puede autoproclamarse pintor, poeta o místico religioso. Eso no tiene sentido. Nosotros estamos en un nivel académico y por lo tanto, cuando tienes una licenciatura, tu licenciatura es bien clara. ¿En qué has estudiado? Patricia, puedes escribirme por el chat. Bueno, avanzamos. Entonces, ¿qué entendemos por ciencia? Vamos a analizar con mucho cuidado estas definiciones estándar que nosotros tenemos, ¿no? La ciencia es un conjunto de saberes y estudios sobre la materia y el universo en sus diferentes manifestaciones. Lo que pasa es que la materia está tan relacionada con el universo que incluso tenemos aspectos de la materia que no lo podemos captar con los sentidos, pero también están en el universo que se han llamado antimateria y materia oscura. Del mismo modo, no sabemos lo que hay al otro lado de un agujero negro y podríamos suponer que es otro universo. Pero mientras tengamos un universo observable y teorizable y estudiable, tendremos ciencia. Entonces, la energía que acompaña la materia del universo y todos los aspectos del universo que pueden ser observados y teorizados y investigados serán parte de la ciencia. Con esto les estoy diciendo que la ciencia puede investigar todo lo que está en el universo observable y estudiable. Y si hay un aspecto del universo que es mucho más profundo y que escapa a la comprensión humana, la ciencia lo que propone son hipótesis. Porque no puede ser contrastable, como ustedes me están diciendo, por una experimentación humana. Incluso los sentidos humanos tienen tantas limitaciones que necesitamos instrumentos para poder tener un mayor alcance a nuestros sentidos. Por eso un microscopio y un telescopio permite que la observación humana alcance realidades inimaginables. Hay una realidad muy pequeña, llena de microbios y bacterias que no alcanzamos a ver y podríamos asumir que no existe porque no la alcanzamos a ver. Lo mismo pasa con los planetas que son muy parecidos a la Tierra y yo jamás los miraría simplemente alzando la mirada al cielo. Es evidente que un telescopio electrónico en forma de satélite que esté rondando la galaxia con todas las ondas me transmite a otro telescopio y yo puedo observar las galaxias y puedo observar otros planetas. Necesito instrumentos para poder conocer la realidad en su conjunto. Entonces, en ese sentido, la ciencia podrá investigar todo lo que está en el universo. Todo, todo. Y una de las formas de manifestación de la materia, que es prácticamente un milagro, y para algunos sigue siendo motivo de discusión, es la vida. Y la vida también ha llegado a un punto de desarrollo y evolución que ha desarrollado conciencia. Y esta se manifiesta en los seres humanos, que bien como primates que somos, a diferencia de los lémurs, los chimpancés, los gorilas, los monos y cualquier forma de primate, nosotros desde que empezamos a caminar erguidos, desarrollamos conciencia y se manifiesta en el lenguaje. Todo eso es estudiado por la ciencia. Y entonces podemos ver que es un conjunto de conjeturas que han resistido la confrontación con la experiencia en un momento dado y que resultan ser un intento por comprender toda la realidad. Aquí una observación importante. Toda afirmación que hace un científico simplemente responde a la investigación que hizo con los recursos y saberes que contaba en su contexto dado. Si yo estoy en el siglo XIX, explicaré la realidad con las teorías con las cuales yo dispongo en ese momento. Si estoy en el siglo XXI, entonces tengo que estar actualizado y saber las últimas investigaciones para explicar cualquier fenómeno con los instrumentos actualizados.
Entonces, si se trata de medir, en este siglo tenemos cómputo, tenemos electrónica, tenemos toda la cibernética que nos permite computar, medir y almacenar a grandes velocidades y hacer cálculos que nos demorarían años. Por eso, de manera rápida, se encontró una vacuna para el coronavirus, porque teníamos la tecnología para poder descifrar todo el ADN de este virus. Entonces, se hace una investigación y se encuentra un resultado por los avances que contamos en ese contexto. Pero lo que pasa es que, como te has dado cuenta, la ciencia va mejorando, es perfectible, y puede ir refutando y corrigiendo algunos supuestos anteriores, que para algunos no son considerados errores, sino que eran las convicciones y las conjeturas que dieron los científicos en su momento. Eso no desvalida ni desacredita el conocimiento científico, sino todo lo contrario, permite entender que es un conocimiento perfectible, que es un conocimiento acomodaticio a las exigencias y circunstancias de los investigadores, que son seres humanos de carne y hueso. Y los humanos podemos equivocarnos, claro que sí, pero lo importante es encontrar una solución lo más racional y razonada posible. Y el beneficio de la ciencia es que sus resultados son contrastables con la realidad. Bien, es un conocimiento que no pretende tener una justificación definitiva o un método infalible, puesto que está en constante mejora. Eso se desprende de lo que estoy diciendo. Es totalmente absurdo pensar ideológicamente al conocimiento científico. No podemos creer como lo pensaban algunos filósofos, me acuerdo del siglo pasado, durante la Segunda Guerra Mundial, los llamados filósofos del Círculo de Viena, que tenían una concepción científica del mundo. Es decir, hay que entender más, como decía otro filósofo, Karl Popper, que es muy interesante, que la ciencia está constantemente desarrollándose gracias a ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error. Y simplemente lo que tenemos es los ensayos que han sobrevivido, soportado grandes errores, y por lo menos es el que más nos conviene. Decidimos un método, nos ha explicado y es satisfactorio, pero tenemos la convicción que más adelante podría ser superado. Pero eso no lo desmerece, sino que es aplicable en el momento dado. Por lo tanto, es absurdo tener una concepción dogmática de la ciencia. Las políticas, las filosofías radicales o formas de entender a la ciencia para utilizarla con otros fines son cuestiones ideológicas que se alejan de los dos objetivos de la ciencia que hemos mencionado al inicio del curso. La ciencia no tiene como objetivo pretender aniquilar otros caminos de comprender la realidad, porque ese no es su objetivo, y mucho menos pretende tener el control de la humanidad creando bombas, armas nucleares, virus artificiales, IAs que estafen a las personas, robots que reemplacen a humanos, transhumanos. No entendamos la ciencia como ideología, porque eso desvirtúa y desnaturaliza los reales objetivos del conocimiento científico. Allá los prejuicios del investigador y de educación que tenga y los fines políticos a los que se adhieran estos investigadores científicos. Eso es otra cosa. Por eso no podemos entender la ciencia como un dogma, como una verdad absoluta, como una verdad indiscutible, porque es una verdad aplicable, pero al mismo tiempo perfectible o mejorable. ¿De acuerdo? Muy bien. Es un saber que implica contrastar sus postulados para discutirlos y aplicarlos.
Y esto condice lo que dije al inicio, que no existen ciencias ocultas. Señor, mucho gusto. ¿Usted qué se dedica? Muy bien, yo soy un iluminado, que solamente algunos pertenecen a mi logia, porque yo tengo un conocimiento supremo, son ciencias ocultas. Perdóneme, caballero, pero su trabajo, ¿en qué repositorio está? ¿Qué universidad ha estudiado usted? ¿Qué licenciatura tiene usted para decirme que su ciencia es oculta? Porque si no está en ningún repositorio, entonces es ciencia falsa, pues. Porque es necesario que lo que usted ha investigado lo citemos todos y lo discutamos. Acostúmbrate en la ciencia a que te refutemos. Pero si te crees dueño de la verdad, eso desvirtúa totalmente el conocimiento científico. Todo en ciencia es comunicable, porque todo en ciencia tiene que ser necesariamente discutible. Si no, no hubiera progreso científico. Es necesario que la información que hemos obtenido sobre cualquier aspecto de la realidad sea discutida por una gran comunidad de científicos y ellos validen esto y en un momento nuevas investigaciones cambien esta dirección. Oh, muy bien, hemos cambiado el paradigma. Ok, excelente. Ahora es otro enfoque, otro método. Oh, muy bien, nos hemos puesto de acuerdo. Pero todo ha sido a consecuencia de un debate, discusión, de refutaciones, ¿no? Por eso me acordé de un libro muy bonito del filósofo de la ciencia que le mencioné, Karl Popper, que tiene un libro que te lo recomiendo, que se llama Conjeturas y Refutaciones. Conjeturas y Refutaciones de Sir Karl Popper, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso nos permite tener una concepción más seria de la ciencia, más racional, más ecuánime del conocimiento científico. Entender que sus dos objetivos responden a dos necesidades completamente humanas: el conocimiento y la resolución de problemas de índole social para mejorar la calidad de vida. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, entendido esto, podemos darnos cuenta que, brevemente hablando de la historia de la ciencia, debemos maravillarnos de que toda la humanidad ha tenido ciencia. Toda la humanidad en su historia ha tenido ciencia y todos esos trabajos han sido divulgados por doquier. Pero la pregunta es, ¿cuándo apareció la ciencia en el mundo? Bueno, hay que distinguir la técnica de la ciencia, porque toda técnica responde justamente a la manipulación de la materia, de la naturaleza, con fines prácticos, para satisfacer necesidades. Entonces, el primer instrumento que tenemos los seres humanos es nuestro cuerpo. Entonces, hay técnicas para utilizar nuestro cuerpo, para valernos de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Y poder manipular la naturaleza para nuestro beneficio. De repente, si yo quiero sembrar, uso mis manos y dejo semillas y me doy cuenta que está muy bien, pero ya me duelen las manos, me duelen las uñas, así que voy a usar una piedra y voy a trabajar de manera más eficaz que con las manos. Tengo un buey, a mí me duele la espalda de estar empujando todo esto, mejor que el buey lo haga. Muy bien, yo estoy utilizando a un animal, que el animal está haciendo la función de un artefacto. Entonces tengo instrumentos, tengo artefactos y el uso de todo mecanismo o instrumento para poder desarrollar actividades con fines prácticos de supervivencia, de alimentación, de organización, es la técnica. Entonces, en todas las culturas primitivas hemos encontrado técnica. Por ejemplo, en el Tahuantinsuyo o en los horizontes anteriores al Tahuantinsuyo, cuando vemos los formativos tempranos en Chavín, cuando vemos los templos y las técnicas para diseñar un templo, cuando vemos, por ejemplo, al hombre de Chivateros, a Caral, a Cotosh, cuando vemos los ancestros de la ciudad de Lima, los Collis, los Ishmac, cuando vemos todas estas huacas, estos templos y cómo organizaban en la Sierra de los Andenes, cómo estaban muy bien organizados en el cultivo, en la ganadería, vemos que hay una gran técnica. Y empiezan a utilizar artefactos que bien pueden ser huacos, cerámicas, metalurgia, para diferentes usos, que bien puede ser para la guerra, para
la cosecha o bien para algunas investigaciones de distintos tipos. Entonces, lo que vemos es que en el Oriente hemos visto que hay instrumentos que nacieron de la técnica que han permitido medir. Ese es un gran paso esencial para entender la ciencia en el mundo. Les comenté que los seres humanos tenemos una capacidad limitada para procesar la información. Nosotros tenemos dos procesadores de información naturales, el cerebro y el genoma. El cerebro, por la memoria, procesa información que nosotros le llamamos cultura. Y el genoma procesa información en nuestro cuerpo que nosotros le llamamos natura. El ser humano tiene cultura y natura, pero no nos da tanta capacidad el cuerpo humano para medir cantidades excesivas. Así que empezamos a diseñar instrumentos que nos faciliten el conteo y las medidas. Hemos visto en Oriente, porque se dan las primeras civilizaciones del mundo, en Mesopotamia y en Egipto, gracias a la escritura cuneiforme y a los papiros hechos con hojas de plantas que crecen en el Nilo, podemos darnos cuenta que está registrado con sus lenguas, ¿no es cierto?, cómo ellos medían. Y medían los terrenos. Eso se conoce como agrimensura. Y también medían los movimientos de los astros, porque a ellos les interesa comer, sembrar. Uy, caramba. Si hay estaciones en las que llueve mucho y hace mucho frío y los animales se enferman y se mueren, entonces yo tengo que saber trabajar cuevas, lugares, centros donde yo pueda alimentar y mantener a mi ganado, a mis bestias, a mis animales bien resguardados del frío, yo también porque me puedo enfermar, y toda mi cosecha guardo pan para mayo. Como contaba, ¿te acuerdas? Cuando José, que aplicó en un momento una suerte de oniromancia, pero en realidad es el don que le dio Dios a José para interpretar los sueños, ¿te acuerdas? A José, que fue vendido por sus hermanos en la Biblia, 7 vacas delgadas comiéndose 7 vacas gruesas. En la mística egipcia se hablan de 7 estaciones buenas y 7 estaciones malas. Entonces lo que estaba diciendo José, de alguna manera, era un calco astronómico que Dios le estaba manifestando. Como Dios es como una suerte de arquitecto o diseñador inteligente o el más sabio del universo, como aún no lo vas a entender porque todavía estás desarrollándote, te voy a ayudar a interpretar las estaciones. Tienes que guardar pan para mayo. 7 años de grandes necesidades y 7 años de grandes beneficios. Entonces, todos los cultivos de esos 7 años guarden despensas para los 7 años que vienen de hambruna. Lo que pasa es que los calendarios nos ayudan a distinguir las 4 estaciones. Antes se creían que habían 3, luego habían 4. Pero eso no basta. Es más complicado el mundo. La naturaleza es más complicada que puede romper los calendarios. Y cuando se rompen los calendarios, los hombres siempre han creído que Dios estaba castigándolo. Pero podemos darnos cuenta que al conocer la Tierra, hay corrientes en los mares. Y estas corrientes alteran el clima. Aquí en el Perú, en la costa, está la corriente del Niño. Y eso altera completamente el clima. Así estés en verano, así estés en invierno, se pueden desbordar los ríos, pueden aumentar los aludes, terremotos, sismos. Entonces, el hombre, oye, y nuestros cálculos se fueron al tacho, pero por lo menos tenemos el respaldo de que hemos aprendido a calcular, a contar, a medir. Ese es el primer paso que ha dado la humanidad y entre todos los historiadores en consenso consideran que son los primeros activos de la ciencia. La contabilidad con primeras manifestaciones de matemáticas, cuando se quiere contar y medir, porque las matemáticas ayudan muchísimo, nos ahorran la vida muchísimo. Esas primeras manifestaciones en estas culturas que han llegado, porque el Homo sapiens sapiens ha tenido que caminar y no se quedó solamente en Asia, en Oriente, sino que caminó y llegó a América, todos lados, como dice Alex Harlica, pobló toda América, o bien por el norte, o bien por el sur, como dice Méndez Correa, pero llegamos a toda América. En algún momento se dieron cuenta que el clima cambia. La naturaleza
es necesaria, es necesario comprender la naturaleza, porque tenemos que sobrevivir. Entonces, estos serían los primeros atisbos de investigaciones científicas. Al contar los calendarios, aquí en las comunidades tenían quipus, tenían ábacos, pero sabemos que en Grecia, que tomaron de fenicios, de Mesopotamia y los egipcios, hay instrumentos de medición como el llamado nomón, que viene la palabra gnosis, que significa conocimiento. Entonces los egipcios se dieron cuenta, al igual que los caldeos, que es de gran utilidad registrar todo eso en signos para poder facilitar los cálculos y empiezan a proponer teoremas, empiezan a proponer fórmulas. Y las matemáticas siempre han acompañado como instrumentos o herramientas de cálculo y medición a las necesidades de los investigadores. Otros consideran que todo esto fue especulativo y recién cuando entramos al mundo moderno, al siglo XV y XVI, todo había sido especulativo, pero cuando se empieza a experimentar, cuando se empiezan a llevar los experimentos y manipulamos con los conocimientos que tenemos y utilizamos los instrumentos adecuados, podemos llegar a explicar y dar por fin leyes. Era lo que tanto querían Newton y Galileo. Por eso muchos van a considerar que la ciencia moderna da un gran paso importante, porque al fin y cuentas lo que necesita todo científico es una ley. Necesita una teoría que le permita explicar todo. Y estas leyes, a la larga, son descubrimientos de la misma naturaleza. La naturaleza, para el científico optimista, que considera que podemos explicarla, descubre estas regularidades, descubre cómo hay cosas que se repiten, descubre cómo hay cosas que siempre se dan. Recuerda a sus ancestros que veían siempre salir el sol y ocultarse y calcularon el día en 24 horas, 23 horas, y estaban calculados porque sabían que eso volvía a ocurrir. ¿Por qué se llama fenómeno? Porque es recurrente, se manifiesta recurrentemente. Voy a explicar la conducta de los psicópatas, voy a explicar el calentamiento, voy a explicar el miedo y la ansiedad, voy a explicar el deseo de los niños por aprender, voy a explicar la caída de los cuerpos, voy a explicar el calor. Todo científico tiene esa esperanza y ese optimismo y el respaldo de sus investigaciones de poder encontrar las regularidades en la naturaleza, lo que se repite, lo que siempre se da, la secuencia que siempre responde al estado de los fenómenos. Ahora que ya los he encontrado y mis experimentos lo confirman, puedo yo proponer mis leyes. Y esas leyes explicarán en cualquier parte del mundo de manera universal la naturaleza. Eso se da en el mundo moderno. Los modernos estaban convencidos de que ahora la ciencia puede ser universal. Y lo que yo descubra en mi momento, con mis instrumentos, y he explicado un fenómeno, yo no tengo ningún temor en afirmar que el mismo fenómeno en cualquier parte del mundo también responderá a las leyes de la naturaleza que yo he descubierto. Ese es el paso, la convicción que se da en la historia de la ciencia moderna. En la humanidad, la modernidad ha dado esta característica que se discute ahora, hoy en día, la universalidad del conocimiento científico. Hoy por hoy, en el mundo contemporáneo, la ciencia ya no funciona de esa manera. La ciencia ya no considera que el conocimiento sea universal. La ciencia ahora considera que el conocimiento es tan complejo que es difícil unificarlo y que la ciencia, que la naturaleza tiene un gran aspecto caótico
e indeterminable. La misma naturaleza responde a un gran aspecto indeterminado. Y lo que nosotros simplemente hemos hecho es crear lenguajes artificiales que intentan explicar eso en ciertos sistemas, pero no funcionan en otros sistemas. Frito pescadito. Lo que tú creías, el optimismo de Newton que se daba en la Tierra, eso no se da en otro planeta. Por lo tanto, si tú crees que un ser vivo funciona de una manera en un planeta, los que creen que hay vida en otros planetas considerarán que evolucionarán de otra manera porque hay otras condiciones. Tal vez la vida sea de otra manera como no la entendemos porque son aspectos diferentes, circunstancias y contextos diferentes. Ya quedó superada de alguna manera la idea de universalidad de la ciencia, sino que hoy se abraza la idea de convenciones, de acuerdos, que entendemos como iniciamos la clase, de que la realidad es mucho más complicado, ¿no? Muy bien, Janet, eso lo vamos a ver en las próximas sesiones, por eso no puedes faltar, pues. Estamos presentando el conocimiento científico porque vamos a ver cuándo te conviene una investigación de enfoque cualitativo y cuándo te conviene de enfoque cuantitativo, o en realidad cuando los dos son uno solo o mixto. Va a depender mucho de tu interés investigativo y la carrera que estés cursando. Todo eso lo vamos a ver en el curso. Muy bien, están muy bien sus preguntas. Muy bien, entonces, podemos clasificar las ciencias al entender la complejidad del universo. Entonces, unos hablan de ciencias básicas o puras, que son evidentemente muy teóricas y que quieren entender toda la complejidad del universo, por lo que llaman básicas, pero en cambio otras que buscan solucionar los problemas de índole social, como mencionaba, le llaman aplicada. Por eso, por ejemplo, si yo fuera un administrador o estoy cursando la carrera de negocios internacionales, mi carrera sería una ciencia social aplicada. Ciencia, porque tiene las características que estamos estudiando el día de hoy, sería social porque le interesan los seres humanos, ¿no es cierto? Y aplicada porque hay problemas, hay necesidades urgentes en la sociedad que en mi carrera voy a intentar resolverlos. En cambio, si son ciencias puras, porque viene de un grado de abstracción que tienen, solamente estarán en el ámbito teórico y estas discutirán sus leyes, sus teoremas, sus teorías, simplemente en un ámbito teórico para poder darle un orden a este tipo de razonamiento. También existen ciencias teóricas, ¿no? Otros han clasificado en ciencias formales y ciencias naturales. Actualmente consideran, hay algunos libros que dicen que la lógica y la matemática son ciencias formales. Ya, ok, muy bien. Otros dicen que no, que la matemática y la lógica no son ciencias, que son instrumentos de los científicos. Hay un debate ahí sobre la naturaleza científica de las matemáticas y de la lógica, pero evidentemente son formales y son teóricas, ¿no? Es un lenguaje artificial que intenta, como hemos dicho, facilitar el cálculo y la medición. Y también se habla justamente de las ciencias sociales porque están interesados en todos los aspectos culturales del ser humano. Por eso hoy tenemos a la historia, a la educación, a la psicología, a la economía, todas las que están en ese plano. Entonces, análogamente, la ciencia que estudian la materia bajo las cuatro fuerzas, la gravitatoria, la nuclear débil, la nuclear fuerte, la termodinámica, le competirán a la física. Y los elementos constitutivos de la materia le competirán a la química. Y ellas tendrán sus leyes, ¿de acuerdo? Pero son diferentes las ciencias sociales porque los seres humanos no tenemos la regularidad de la materia inerte. Pues. Nosotros tenemos voluntad, tenemos deseos, podemos ser de repente volubles, nos habituamos y nos deshabituamos, así que no podremos predecir conductas
con total seguridad, porque en algún momento los seres humanos pueden cambiar y por lo tanto las ciencias sociales en la actualidad prefieren no predecir, sino prefieren comprender. ¿De acuerdo? Eso es importante distinguir porque cuando veamos los enfoques es importante saber qué tipo de ciencia estás. Antiguamente, porque digo antiguamente porque han pasado muchos años, no voy a ser tan exagerado, pero se le llamaba carreras técnicas a la educación y también a la administración de empresas. O sea, los administradores estudiaban solo 3 años y los profesores también 3. Luego aumentaron a 4 y se quedaron en 5. Y hoy por hoy ya no se le llaman carreras técnicas, ya tienen justamente una fundamentación teórica, una discusión como la que estamos viendo el día de hoy, que ha permitido darle el rango de ciencias. Igual pasó con las ciencias de la comunicación. Entonces, si bien es cierto que hay una rama del periodismo, se le llama justamente ciencias de la comunicación, pues. Entonces, no tendrán leyes como las ciencias naturales, pero tienen métodos organizados para comprender la realidad que estudian. Y por eso tienen el rango de ciencia, por los métodos, por las investigaciones rigurosas y por la fundamentación de sus investigaciones, ya tienen el grado de científicos y por eso obtienen licencias, ¿no? Entonces los comunicadores también tienen su carrera hoy en día, pues, ¿no es cierto? Que pueden terminar como periodistas, comunicadores audiovisuales, publicistas, etcétera, ¿no? También es otra carrera muy, que está en boga, que es muy importante, ¿no? Muy bien, ellos también harán tesis. Evidentemente, es importante investigar, descubrir, describir y explicar el universo, ¿no? Aquí tenemos a Rosalind Franklin, que es una importante científica. A mí me da mucho gusto cada vez que veo mujeres investigando, mujeres que se están licenciando, que los roles de investigación y científicos no tengan género porque todos pueden ser parte de esto. Eso es importantísimo. ¿Cuánto le debemos a las mujeres en descubrimientos importantes? Marie Curie es la única mujer científica que tiene 2 premios Nobel. Y qué importantes son el estudio de los rayos X, ¿no es cierto? Y los elementos que ella estudió, ¿no? Entonces, las mujeres aportan muchísimo y eso es fundamental, ¿no? Por eso, si tienes una hija, no pienses que va a ser ama de casa, porque ella puede tranquilamente ser ingeniera o doctora o profesora o lo que quiera. Estamos en el siglo XXI, en el siglo de las oportunidades laborales equitativas y la investigación científica no tiene ideología, ni género, ni religión, ni siquiera bandera política, porque es para todos y de todos. ¿De acuerdo? Muy bien. Eh, los pasos del método científico. Muy bien. Hoy en día ya no se cree que exista un método establecido para trabajar, pero evidentemente siempre es importante partir de la observación o de los antecedentes. Ese sería el primer paso de toda investigación. El primer paso de toda investigación es revisar el estado de la cuestión. Bueno, ¿y en qué dejaron los científicos este problema? ¿En qué dejaron mis predecesores esto? Yo estoy en el 2025 y quiero seguir investigando en mi carrera, en mi profesión. ¿Y qué hicieron los anteriores a mí? Voy a buscar las tesis que hicieron. ¿Qué temas? Yo soy publicista, estoy investigando las redes sociales. Yo soy psicólogo, estoy investigando el autismo. Yo soy economista, estoy investigando justamente las refinanciaciones de créditos y las bitcoins y las nuevas formas de dinero, porque ahora ustedes ya pean y en el futuro solamente vamos a tener una pulsera, ponen la pulsera y te descuentan el dinero, que ya se ha propuesto eso.
Oye, tengo que estar actualizado, entonces, ¿cómo está cambiando todo? ¿En dónde quedaron las investigaciones? Ese es tu punto de partida. O, en todo caso, observando el fenómeno que te interesa investigar. Ese sería el primer paso. Justamente el más grande científico del mundo antiguo, Aristóteles, en su libro La Metafísica, al inicio de la metafísica dice que todos por naturaleza quieren saber. Señal de esto es el amor por nuestros sentidos y en especial el de la vista, porque gracias a la vista entendemos diferencias, formas, relaciones. Por eso la vista, la observación, es sumamente importante como primer paso de una investigación científica, como primer paso de este método, porque método es un conjunto de pasos. El planteamiento del problema teórico práctico. Todo problema va a responder a cómo vas a enfocar la investigación. Si es una investigación teórica o si es una investigación aplicada o práctica. Si yo estoy en el mundo actual, donde todo está industrializado, donde hay corporaciones y toda investigación necesita un respaldo económico y eso contribuye al desarrollo de la sociedad, es evidente que mayor peso tendrá lo aplicado. Por urgencia económica, pues ustedes siguen carreras aplicadas porque es evidentemente más lucrativo. En cambio, las carreras teóricas necesitan mayor respaldo económico. En cambio, con lo aplicativo, yo trabajo para una corporación o una industria o una empresa y me van a remunerar mi trabajo. Entonces, si yo voy a tener una investigación aplicada, yo podría estar muy preocupado de repente en un colegio. Y quiero saber por qué hay un gran déficit de comprensión lectora. Yo empiezo a plantearme un problema. ¿Qué método más eficaz debería utilizar el docente para promover la lectura en los estudiantes? Yo sí tengo que confesar que yo amé los libros desde que era un niño porque yo soy sobrino de Emilio González, el descubridor de las pinturas rupestres de Toquepala, es mi tío. Y cuando yo iba a su casa, porque ya mi tío ya falleció, pues, ¿no? Él es el hermano de mi abuelo era ingeniero químico, y mi abuelo tenía un gran laboratorio y tenía muchísimos libros. Yo de niño me miraba y decía, wow, ¿cuántos libros? Y agarraba y me ponía a leer. Lo íbamos a la casa de mi tío, más libros todavía, porque él decía, él me contaba en chistes así, ¿no? En bromeando, ¿no? Lo que pasa es que la pintura rupestre de Toquepala eran el televisor de los primeros hombres, los primeros pobladores de Sudamérica. ¿Qué? Mi tío está loco, ¿qué está hablando? ¿Cómo vamos a un televisor? Lo que pasa es que antes de ir a cazar, lo preparan a los niños, a los futuros cazadores, con representaciones, con gráficas, la trampa que van a utilizar a la bestia, cómo cazarla, le explican bien y una vez que lo entienden, luego van a cazar. Es como una estrategia, es como la primera clase, el primer profesor ahí está explicando cómo ir a encarar el mundo al salir de la cueva. Allá, muy bien. Para que cuando vayas a casa no te tropieces o no te maten. Allá, muy bien. Por eso era como una clase virtual del tecnológico hace miles de años, imagínate. Yo estaría en una pintura así todo desnudo, ahí graficando en una pared y ustedes entendiendo, ya, eso es lo que vamos a hacer cuando salgamos de la cueva. Entonces, de repente en mi niñez yo vi tantos libros y por eso me encantó tanto eso. Entonces, partimos del problema es que no hay una formación lectora en el hogar, pues. Entonces, ¿qué se le podría ocurrir al docente para, en ese tiempo que tiene, desarrollar, promover, incentivar la lectura? ¿Qué estrategia o método me conviene? Ahí tienes un problema porque el objetivo es aplicar, solucionar un problema específico, llevar a la realidad de manera estratégica y que dé resultados reales y empíricos tu investigación. Tanto seas ingeniero, economista, administrador, educador, siempre hay un problema que solucionar.
Entonces, tú planteas una hipótesis, ¿no? Lo que pasa es que ese problema se está dando por esta razón y debemos solucionarlo de esta manera. Ah, sí, y eso se te ha ocurrido en tu mente, que es lo que hacían los antiguos. No experimentaban y todo salía de su imaginación. Por eso se hablaba de especular, especulación. Demuéstralo, ya no te preocupes. Voy a hacer la investigación, voy a realizar un trabajo en el cual bien puedo encuestar o bien voy a entrevistar, como vamos a ver, obtengo la información, registro toda esa investigación y así yo puedo dar cuenta de que mi hipótesis, ¿no? Porque yo estoy proponiendo una solución a ese problema, era la correcta. O demuestro que mi solución no era la correcta y la que estaban aplicando estos profesionales también estaba mal. Hay que cambiar la estrategia. Unas tesis demostrarán que la estrategia no es la correcta y otras tesis promoverán una nueva estrategia. Eso lo decide la institución en la que tú estás estudiando, la universidad en la cual. Si tu investigación tendrá un alcance solamente para comprobar que algo no se está dando bien o propones porque ya sabes que el problema está ahí, qué solución dar. A esos dos niveles se están manejando las tesis en la actualidad. ¿Y por qué uno podría pensarnos, pero si solamente el alcance es de escribir algo que ya sabemos que está mal, ¿dónde está el aporte? Que el que va a investigar la solución te va a tomar a ti. ¿Me entiendes? Es como que tú le des la posta al otro. Bueno, ya acabo de investigar que, por ejemplo, en este colegio los niños no leen porque tienen demasiado uso de celulares. Y cuando llegan a su casa, depositan muchas horas de su tiempo al uso del celular. Hasta almuerzan con celular. Entonces, al día, los adolescentes hasta se duermen con el celular en la mano, en su cama. Entonces, el excesivo uso de celulares y el poco control de parte de los padres requiere un taller o una escuela de padres estratégico para poder controlar el uso de los celulares. Hay padres que le cambian la contraseña a los celulares de sus hijos y solamente funcionan para contestar llamadas. Hijito, tú vas a tener el celular en la casa para que me contestes a mí porque yo me voy a trabajar. Durante todo el día tú no tienes nada que hacer en el celular. Solo sirve para contestar llamadas. Ponte a hacer tu tarea y cuando yo regrese, voy a revisar tu tarea y te voy a dejar utilizar el celular porque yo ya tengo una IA que no te va a dejar entrar a páginas para adultos ni tampoco para redes sociales con desconocidos porque tengo ya el filtro. Yo no sabía, ahora sé, ya estoy capacitado. ¿Cuál fue la solución? Un taller y una escuela de padres que capacite a ellos para el cuidado del uso excesivo de celulares que ha desplazado la lectura en los niños en el hogar. Los ha deshabituado. Al tener el celular, nuestro cerebro cambia y queremos hacer 4 cosas al mismo tiempo. En este momento tú me estás estudiando a mí y al mismo tiempo estás revisando tu WhatsApp en estos momentos. Tu cerebro lo has acostumbrado a hacer 2 cosas al mismo tiempo. Nunca en la historia de la humanidad el cerebro humano había sido entrenado y educado para enfocarse en muchas cosas al mismo tiempo. Solamente lo hacían los músicos, pero ahora cualquier persona, mientras estoy escuchando la clase, le mando un corazón a mi pareja en WhatsApp, estoy viendo los mensajes de mi trabajo y al mismo tiempo estoy viendo un video en YouTube. Estoy viendo el partido de fútbol, estoy escuchando la clase virtual, mi cerebro hace un montón de cosas al mismo tiempo y eso es contraproducente porque no te concentras en una sola cosa. Es un cerebro disfuncional, multifuncional. Ha cambiado la formación de los seres humanos en este siglo. Entonces, imagínate, Yané, más la pantalla dividida. Nunca antes había funcionado el cerebro así. Entonces, ¿cómo te vas a concentrar cuando leas
si tu cerebro está hecho para ver muchas cosas al mismo tiempo? Entonces, de repente, podríamos recuperarlos leyendo cómics, porque ahí está la imagen con el texto. Y luego lo llevamos, porque como dice Sartori, estamos en el imperio de la imagen, lo llevamos al texto. Pero el texto ya no de memoria, sino de discusión y debate en el aula. Por eso la comprensión lectora ya se está viendo de otra manera. Esa podría ser una propuesta que tú estás, ¿no? Se te ha ocurrido, está formulada en tu hipótesis y evidentemente, como vamos a ver los instrumentos en las siguientes clases, para obtener esa información, tenemos instrumentos de recolección de datos para luego discutir esa información obtenida. Que eso se hace en una tesis, ¿no? Tenemos la confirmación de la hipótesis que es un alto grado de aceptabilidad y la explicación científica con consenso académico, y si estamos en una, de repente, en una ciencia básica, o bien puede ser un físico o un químico, podrá lograr una nueva teoría científica. Sería un aporte importantísimo, ¿no? Entonces, en las universidades que tienen un alto desarrollo científico, están a esas alturas, pues, ¿no? Muy bien. La ciencia no se agota en sí misma, tiene por doquier leyes, grandes cálculos. La ciencia también es un conjunto de herramientas y de fórmulas que permiten que esta información sea correctamente y debidamente procesada para que pueda ser matematizada y así sea más fácil su obtención. Las leyes de Mendel, por ejemplo, aplicadas a las vacunas, eso ha permitido, como les comentaba el día de hoy, encontrar rápidamente una vacuna para el coronavirus, ¿no es cierto? Entonces, a manera de resumen, lo que hemos visto el día de hoy es que hay dos objetivos y fines importantísimos en la ciencia. Toda tesis que vas a hacer debe tener clara esta fundamentación. Trabajamos para obtener más conocimiento, contribuir a las investigaciones sobre este tema y al mismo tiempo la solución de problemas sociales. Bueno, todo el mundo quiere saber el origen, la antigüedad de las cosas, las funciones de los fenómenos, quiero una explicación racional que esté comprobada, quiero tener mayor pensamiento crítico y saber entender que hay muchos puntos de vista, reconocer las limitaciones humanas, pero por lo menos quiero una explicación satisfactoria. Y a la par, algo sumamente importante es que los problemas sociales, al ser evidentemente atenuados, podemos entonces acabar con la pobreza, con las enfermedades, con la comunicación, porque queremos, perdón, más comunicación. El problema de la poca comunicación, gracias a una mayor comunicación, aumentan los negocios, aumenta el comercio, la supervivencia, acabar con los virus, con las bacterias, con las enfermedades, con medicamentos pertinentes, con mejores tratamientos y terapias, una mejor calidad de vida, y la implementación de herramientas y proyectos para poder generar trabajo, que eso es lo importante, todos queremos trabajar. Eso es sumamente importante que tenga claro ustedes cuando formulemos una tesis, un trabajo de investigación, la fundamentación del mismo. Muy bien, termino la clase con una oración para el alma. Señor Jesús, te damos gracias por este valioso tiempo de aprendizaje y por la presencia de todos los participantes. Te pedimos que nos permitas reunirnos nuevamente en la próxima sesión de clases. En el nombre de Jesús. Amén. Dios para mí es como un gran científico. Es como el diseñador inteligente por antonomasia. Y nosotros, que somos humanos a semejanza, pero no iguales a él, cada vez nos vamos desarrollando y entendemos cosas que él ya sabe, pero en su infinita paciencia nos ha permitido que comprendamos su creación. No te olvides de que Jacob tenía un hermano Esaú y eran gemelos. Y cuando nace Esaú,
todos pensaban que era el mayor. Y el ángel le dice, dale la bendición a Jacob, pero él es el menor. Y Jacob engaña a su papá porque no es que Dios sea un mentiroso, sino que le pide que le pongan pieles, barba falsa a Jacob. Su papá, como ya estaba cieguito y viejito, lo toca, le da la bendición a Jacob y Esaú se enoja con él. Yo nací primero, yo soy el mayor, pero como Dios es un gran genetista y el hacedor del mundo y del universo, sabía que cuando un espermatozoide llega al óvulo y luego viene el otro y los dos lo fecundan, hay gemelos, pero el primero en llegar crece al fondo de la matriz de la madre, fue el primer espermatozoide, y el otro espermatozoide, que es su gemelo, crece después. Por eso, el primer espermatozoide es el feto que está al fondo. Cuando nacen gemelos, el primero en nacer es el segundo. Y el segundo en nacer, que está al fondo, es el mayor. Por eso Jacob era el mayor y Dios, que sabía eso, le dijo que bendijeran a Jacob como el primogénito, a pesar de que eran gemelos. Nos vemos. Muchas gracias. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima clase. Gracias, gracias, gracias a todos. Muchísimas gracias, licenciado Alberto, por la clase impartida. Fue una excelente y maravillosa clase. Estimados participantes, felicitarles a cada uno de ustedes por haber culminado nuestra primera sesión de clase. Querido participante, comentarles que esta semana estamos iniciando con más de 20 cursos. Por favor, aprovechen al máximo y pueden invitar a sus amigos familiares. Para mayor información, comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Invitarlos a seguir nuestras redes sociales para que usted pueda estar pendiente de los cursos que impartimos mes a mes en nuestra institución. Asimismo, comentarles que para este año tenemos una meta de llegar a los 50,000 seguidores en nuestras redes sociales. Comunicado importante, ojito aquí, nosotros no hacemos llamadas. Estos son los números oficiales de nuestra institución. Por favor, tomen una captura, no se dejen engañar. Mi nombre es Mónica Costa, soy su asistente académica. Para cualquier duda, consulta, comunicarse con mi persona con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. El día de hoy nos ha impartido una hermosa clase y su conocimiento es el licenciado Alberto. Nos vemos el día jueves en nuestra segunda sesión de clase. Por favor, no falten. Frecuencia: martes y jueves, hora de 6 a 7:30, duración 2 semanas. El día jueves, en nuestra segunda sesión de clase, estaremos aprendiendo tipos de investigación científica. Por favor, les recomiendo que tomemos una foto o una captura del temario para que tengamos en cuenta los temas que estaremos aprendiendo el día jueves en nuestra segunda sesión de clase. Sobre nuestra metodología de trabajo, recuerde que la clase es en vivo y asimismo es grabada. Se enviará a su grupo para que usted pueda repasar y poner en práctica los materiales de la clase, los videos de la clase. Toda la información se envían a su grupo de WhatsApp. Al finalizar el curso, usted dará un examen para que pueda tramitar su certificado de manera opcional. Al finalizar el curso, usted obtendrá un certificado con mención en metodología de la investigación científica y elaboración de tesis a nombre de nuestra institución, el Tecnológico. El certificado sale con 50 horas académicas. Para que usted pueda tramitar, tiene que tener una nota mayor o igual a 14. El certificado cuenta con un sistema de código de validación, que es el código QR, código único de registro. El costo es muy simbólico, de 40 soles. Es para mantener sostenible nuestra institución
y para seguir brindando más cursos gratuitos. Recuerda que el certificado acredita tu conocimiento. Para mayor información, para su trámite, comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Asimismo, estamos eternamente agradecidos con cada uno de ustedes por ser parte de nuestra familia y por confiar en nuestra institución. Que tengan una bonita noche, una bonita semana muy bendecida. Por favor, no falten a nuestra segunda sesión de clase. Repasen y pongan en práctica. Muchas bendiciones y abrazos, queridos, estimados participantes.